Buenos días, compañero, buenos días, docente. Somos el subgrupo 5 y tenemos como tema huella hídrica. ¿Qué es huella hídrica? Pues se define como el volumen total de agua dulce utilizada para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o la comunidad o producidos por una empresa. Este indicador considera tanto el uso directo al utilizar el agua por parte del productor para la producción, fabricación o actividades de mantenimiento, ejemplo las operaciones, y como indirecto la cadena de suministro del agua que hace un consumidor o un productor. Para medir la huella hídrica de un proceso, se utilizan tres componentes principales: agua azul, agua verde y agua gris. El agua azul se entiende como el volumen superficial y subterránea consumida por el resultado de la producción de un bien o servicio, tal vez como aquella agua que procede o se capta en fuentes naturales o artificiales mediante las infraestructuras o instalaciones operadas por el hombre. El agua verde, el consumo de agua de lluvia almacenada en el suelo como humedad o precedente temporalmente de la parte superior del suelo o vegetación. Finalmente, esta parte de precipitación se evapora o se transpira a través de las plantas. El agua gris se refiere a la contaminación y es definida como el volumen de agua dulce necesario para asimilar la carga de contaminantes, basado en normas ambientales y calidad de agua. Otro concepto sería es el volumen de agua contaminada en los procesos y posteriormente es necesario diluir para concluir con los parámetros exigidos en la normativa sensorial del organismo receptor de los vertidos finales del proceso. Es la cantidad de agua fresca requerida para diluir el agua contaminada en el proceso de producción hasta que se cumplan uno de los estándares de calidad. A continuación, mi compañero. Entonces nosotros tenemos en pocas palabras cuál sería el objetivo. El objetivo sería crear conciencia sobre el ingente volumen de agua que requieren nuestros procesos de producción y hábitos de vida para fomentar un uso racional y sostenible. Entonces, ¿para qué sirve? La huella hídrica nos sirve para tener un valor de referencia en nuestro uso del agua y sobre todo el valorar dónde podemos mejorar como organización, es decir, enfocándonos en una empresa. En pocas palabras, aplica para la producción de alimentos. Nos sirve de base de partida para establecer un manejo eficiente del agua y establecimiento de objetivos en una empresa. Evalúa el nivel de apropiación e impacto sobre los recursos hídricos que requiere la producción de un bien o la prestación de un servicio a lo largo de toda su cadena de producción, incluyendo en el cálculo las materias primas. Se puede emplear para medir el consumo de agua de casi cualquier cosa, desde la fabricación de unos pantalones hasta el consumo total de un país, pasando por una cosecha o por las actividades anuales de una compañía. Sirve como indicador medioambiental que mide el volumen de agua dulce, litros o metros cúbicos, utilizado a lo largo de toda la cadena de producción de un bien de consumo o servicio. Por ejemplo, se ha establecido, según datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la huella hídrica de la comida, que a nivel mundial alcanza un 70% del gasto de agua. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la huella hídrica aplicado para empresas? Pues se podría implantar un sistema de calidad medioambiental, fomentar el reciclaje, reutilización y consumo ecológico en la empresa, contratar proveedores que estén comprometidos con la reducción de la huella hídrica. En la siguiente diapositiva nosotros tenemos una imagen que nos muestra cuántos litros de agua se necesitan para producir alimentos. Como se mencionó anteriormente, la FAO indica que las comidas gastan alrededor de un 70% de agua. Aquí dentro de esto, como más gasto de agua tenemos en lo que sería en la industria cárnica con lo que es la ternera, que por cada kilo se gastan 15.000 litros de agua, solo por un kilo. Entonces, toda una ternera por cada kilo que se saca de la misma nos da a entender que se da un alto gasto de agua. Por ejemplo, en lo que vendría a ser en el arroz, tenemos que este tiene un 68% de agua verde, un 11% de agua azul y un 22% de agua gris. Al tener nosotros un 11% de agua azul, nos está diciendo que hay una mayor contaminación de los recursos hídricos y más uso de las fuentes naturales de agua dulce. O sea, por el 22% de agua gris hay una contaminación mayor de recursos y un 11% de agua azul es el uso de las fuentes naturales. Nosotros, por ejemplo, en el caso del chocolate, que se dice que se gasta 17.000 litros de agua, ya, hay más litros de agua gastados en un pedazo
vaso de chocolate que a comparación del arroz. Pero ¿qué pasa? Que el chocolate en su 98% es agua verde. Entonces, quiere decir que hacen menos gasto de los recursos naturales y hacen menos contaminación, a pesar de que el arroz tiene menos uso de litros de agua, que al tener menos uso de litros de agua, gastan más fuentes naturales y más contaminación. A continuación, mis compañeros. En cuanto a los métodos de cálculo de la huella hídrica, tenemos que se introdujo en el año 2002 por el concepto de lo que es la huella hídrica por el doctor Arjen Oextra, y desde entonces se lo conoce como la organización de Water for Clean Network, en la cual, como lo mencioné antes, es una metodología la más utilizada para el análisis de la huella hídrica, en lo cual en su significado en español significa red de huella hídrica, que es una comunidad internacional dinámica de aprendizaje que busca conectar a las diversas comunidades interesadas tanto en la sostenibilidad, equidad y eficiencia del uso del agua. Esta consta de 4 fases, como es la fase 1, que tiene el objetivo de alcance y estudio; la fase 2, la recogida de datos; la fase 3, el análisis de la huella hídrica y evaluación de los impactos ambientales sociales; y la fase 4, la implementación de la huella hídrica y plan de comunicación. En cuanto a la fase 1, esta tiene como función evaluar nuestra presión sobre los recursos hídricos, tanto para evaluar la huella hídrica, ya sea de un producto o una organización. En primer lugar, va a ser necesario definir cuáles son los propósitos y el alcance que se quiere lograr en esa evaluación, de manera que se van a identificar los puntos críticos. Y la determinación de este estudio va a condicionar el nivel de detalle necesario en su análisis. En cuanto a la fase 2, está de acuerdo al manual de Water for Print y con el análisis del impacto ambiental de la norma ISO 144.046, que esta tiene como objetivo evaluar los impactos ambientales de las actividades de la organización sobre el agua, favoreciendo la mejora en la ingestión de recursos, de este recurso tan escaso como es el agua. Esta tiene como función comprender la distribución geográfica y temporal de los recursos hídricos en las actividades que se estén estudiando. El proceso va a ser de la siguiente manera: se va a cuantificar a través de la determinación de la cantidad de agua que se esté utilizando, ya sea por la tipología de esta, el momento y el lugar en el que se esté realizando el consumo. También se va a considerar asimismo lo que son la calidad de las aguas residuales. Gracias. A continuación, mi compañera. Como fase 3 tenemos el análisis de la huella hídrica y evaluación de los impactos ambientales sociales. Tenemos como función evaluar la sostenibilidad ambiental, la eficiencia, la equidad de uso y la contaminación del agua. En el proceso se lleva a cabo el cálculo de la huella hídrica total del producto, diferenciando sus 3 colores, verde, azul y gris. Además, se puede realizar un análisis complementario mediante la evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos, lo cual se conoce como análisis de sostenibilidad. Ya, en la fase 4 tenemos la implementación de la huella hídrica y plan de comunicación. De acuerdo con las guías de interpretación y comunicación, tiene como función identificar las acciones estratégicas para tomar a nivel local, regional, nacional y global de una organización o colectivo. En el proceso se formulan recomendaciones para reducir los diferentes componentes de la huella hídrica, así como también para elaborar una guía de comunicación. Como conclusión de estas 4 fases, tenemos que el consumo de agua es la suma de una multitud de actividades independientes que gastan y contaminan agua. Este consumo en ocasiones es difícil de cuantificar y asignar a un lugar concreto. Por ejemplo, existen productos que se producen en un país y que son importados a otros para introducirlos como materia prima en el proceso productivo de nuevos productos. Así que para contabilizar el impacto del producto final, habría que remontar a los orígenes de dicho producto. Ejemplos de la huella hídrica en alimentos. Para obtener 1 kilogramo de azúcar refinada de caña de azúcar se requieren alrededor de 1.500 litros de agua.
La huella hídrica del chocolate puro es de 2.400 litros para una barra de 100 gramos como promedio mundial. Cuesta alrededor de 21.000 litros de agua producir un solo kilo de café tostado. Para una simple taza de café, vamos a requerir 7 gramos de café tostado. Entonces decimos que en una taza de café estaría costando 140 litros de agua. La huella hídrica de una vaca para producción de carne es de 3.100.000 litros. En un sistema de producción industrial de carne toma en promedio 3 años antes de que el animal sea sacrificado para producir unos 200 kilogramos de carne deshuesada.